Correcto. Entonces, bueno, son las 4:05 p.m. en Bogotá, Colombia. Y damos inicio entonces a la sesión en vivo que estaba programada para hoy, viernes 31 de julio, donde vamos a aprender a diligenciar la matriz de riesgos. Recuerden que la norma, la ISO 31010, que es la norma que contiene las técnicas, ¿cierto?, para hacer la identificación y la evaluación de los riesgos. Dentro de una de esas técnicas está la matriz de consecuencias y probabilidades. Esta herramienta, ¿cierto?, o esta técnica es la que más se usa en las empresas y en los laboratorios para realizar la gestión de los riesgos, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que esta técnica sea la que obligatoriamente hay que implementarla en el laboratorio. No. Ustedes como laboratorio, recuerden que la norma ISO/IEC 17025 no habla de un esquema, digamos, como formal de gestión de riesgos. Simplemente dice que el laboratorio debe identificar y gestionar sus riesgos. Y en una nota recomienda que ustedes pueden usar la norma ISO 31000 para hacer dicha gestión de riesgos. Pero el laboratorio es libre de escoger la manera que ustedes quieran para hacer esa gestión y evaluación. Pero como les digo, esta es una de las técnicas pues, que más está difundida a nivel empresarial y a nivel de laboratorios, porque es una técnica fácil de realizar, es organizada, permite hacer pues, la identificación y también permite hacer la evaluación de los riesgos, ¿cierto? Darles y también hacer, se puede hacer pues, el seguimiento, asignar responsables, bueno, etc. Eso es lo que vamos a ver en esta plantilla, ¿cierto? Que la llamamos la herramienta de matriz de riesgo. Entonces, para darle pues como una vista rápida, simplemente esta matriz comienza, ¿cierto? Desde aquí, desde la identificación del riesgo, hay que hacer una clasificación del riesgo, ¿cierto? Hay que identificar las causas, las consecuencias, y luego sigue una sección de los controles, ¿cierto? Entonces vamos a identificar los controles, vamos a decir si esos controles tienen registros, ¿cierto? O están documentados. Vamos a ver si esos controles afectan la probabilidad o el impacto, ¿cierto? Y al final les vamos a dar un valor. Con todo eso, entonces luego vamos a ver la parte de la evaluación del riesgo, ¿cierto? Vamos a ver si vamos a decir cuánta puntuación le vamos a dar a ese riesgo, ¿cierto? Para la probabilidad, para el impacto. Y luego vamos a ver el nivel de riesgo, que es muy importante. Con eso en mente, luego ya vamos a saber como laboratorio cómo vamos a tratar ese riesgo, ¿cierto? Si es que lo vamos a asumir o le vamos a asignar la responsabilidad a un tercero o si vamos a compartirlo con otra persona o otra entidad de ese riesgo. Y luego vamos a plantear unas acciones, ¿cierto? Preventivas para que reforzar, ¿cierto? La contención de ese riesgo. Luego también hay que asignar unos responsables, ¿cierto? Y luego al final vamos a definir un seguimiento, ¿cierto? Y unas fechas de inicio y de finalización de ese seguimiento. Y al final, por último, entonces veremos qué va a hacer el laboratorio en caso de que ese riesgo, a pesar de todo lo que se ha hecho, se materializa, ¿cierto? Vamos a ver qué acciones en particulares hay que ejecutar inmediatamente el laboratorio identifique que ese riesgo se ha materializado. Esta matriz en Excel hace parte, o lo que ustedes están viendo aquí, es una matriz que nosotros vendemos en la tienda en línea, que se llama la matriz de riesgos edición especial. Esta matriz contiene 20 ejemplos bien seleccionados de un laboratorio real, con toda la gestión, ¿cierto? Desde la identificación hasta el seguimiento. Esta matriz en la tienda virtual tiene un valor de $79, pero con este curso para ustedes va a ser gratis. Al final, cuando les entreguemos el material, ustedes van a recibir esta matriz con todos los 20 ejemplos de riesgo.
En esta sección vamos a ver si desarrollamos 2 o 3 ejemplos como para que ustedes sepan cómo se diligencia. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí, señor. Listo, Sí. perfecto. Entonces, vamos con el primer riesgo. Este es un riesgo a la imparcialidad que se denomina presiones indebidas. Recuerden que ustedes para identificar riesgos también tienen varias herramientas y la que más se utiliza y la más fácil pues es una lluvia de ideas, ¿cierto? Donde el grupo técnico se reúne, ¿cierto? Ya sea que lo haya convocado el director del laboratorio o el líder de calidad, ¿cierto? Se reúnen las personas pues que conocen el laboratorio, que conocen los métodos, que conocen pues de todo el contexto, ¿cierto? Interno e externo de la organización. Ese grupo es el que se reúne para hacer lluvia de ideas y en este caso, pues para identificar riesgos y también identificar oportunidades, ¿cierto? Porque el riesgo, pues, también puede ser positivo, ¿cierto? Entonces, en ese caso, la norma dice que hay que tratarlo como una oportunidad. En este caso, pues, hoy vamos a hacer el ejemplo con 2 o 3 riesgos negativos. No vamos a tratar las oportunidades, pero el esquema de tratar una oportunidad es exactamente el mismo. Solamente que con los riesgos lo que el laboratorio quiere es que no se dé, ¿cierto? Que no se materialice. Pero en las oportunidades lo que se quiere es que eso sí se dé y se dé rápido. Bueno, entonces en este caso el riesgo son las presiones indebidas, ¿cierto? Que se lo clasifica como un riesgo a la imparcialidad. Esta parte de la clasificación de los riesgos también es algo que no es obligatorio, ¿cierto? Si ustedes lo quieren clasificar, bien. No, no hay problema, o sea, un auditor no puede colocarles una no conformidad por no haber clasificado el riesgo. Lo importante es que ustedes lo identifiquen, lo describan. Pero como para hacerlo más organizado, entonces este riesgo se ha clasificado como imagen y como estratégico, ¿cierto? Pero ustedes le pueden dar la clasificación que más se ajuste a su laboratorio. Vamos a ver qué es lo que puede causar que este riesgo se materialice. Como primera tenemos que el laboratorio depende de otras áreas de la organización, ¿cierto? Esto sucede mucho, por ejemplo, en el sector industrial, ¿cierto? Que el laboratorio pertenece pues a la misma empresa y es la que le hace control de calidad pues a sus propios productos o procesos. La dirección del laboratorio es elegida por conveniencia política, ¿cierto? Esto también ocurre mucho cuando el laboratorio, por ejemplo, hace parte de las entidades gubernamentales. El laboratorio recibe financiación de algunos de sus clientes. Esto hay que tener cuidado porque a veces los laboratorios que, por ejemplo, no tienen, digamos, suficientes recursos, entonces acuden a patrocinios de los clientes. Y eso puede ser un peligro para la imparcialidad. Bueno, ¿qué consecuencias puede tener este riesgo? Entonces, puede que se manipulen los resultados, que haya pérdida de credibilidad, que hayan investigaciones disciplinarias, fiscales y penales, que haya afectación a la salud y a la vida de las personas, ¿cierto? Todas estas causas y consecuencias ustedes las deben es aterrizar a la realidad de su propio laboratorio, ¿cierto? Estos son ejemplos genéricos. Bueno, vamos a ver ahora qué controles o barreras yo tengo como laboratorio para hacerle frente a este primer riesgo. Entonces, tenemos una declaración juramentada de estar libre de conflicto de intereses, presiones indebidas. Esta declaración o este registro es muy común en los laboratorios porque es un formato donde el laboratorio pues redacta cierto unos requisitos y las personas lo firman, cierto, diciendo que están libres de intereses, de presiones indebidas, bueno, etcétera. Y eso sirve como para en primera instancia como para darle cumplimiento al requisito, ¿cierto? Al 4.1 de imparcialidad de la 17.025. Y en este caso, pues también nos sirve como control, ¿cierto? Para este primer riesgo de presiones indebidas.
Otro control que tenemos es la verificación de antecedentes del personal del laboratorio, ¿cierto? Suponiendo que el laboratorio es muy juicioso averiguando los antecedentes del personal que contrata. Y también tenemos otro control que es la vigilancia por entes de control interno y externo. Si son laboratorios, por ejemplo, del gobierno, en los países, sobre todo aquí en Colombia, están ciertas entidades de control que van y hacen inspección y hacen vigilancia de esos laboratorios. Entonces, eso sirve como para que este riesgo, ¿es cierto?, esté contenido. Bueno, a ver. Bueno, entonces para el primer control, ¿cierto? Entonces tenemos un formato de confidencialidad e imparcialidad. Entonces, eso significa que este control está documentado, ¿cierto? Tiene un registro. El otro control también tiene este registro, ¿cierto? Que se llama la verificación de antecedentes. Y para el último control tenemos las actas de reunión, informes de seguimiento y formatos de visita de los entes de control. Entonces, todos estos tres están documentados. Pero puede darse el caso de que los controles que ustedes tengan no estén documentados. En ese caso, pues ustedes le pueden colocar no aplica, ¿cierto? O no está documentado, ¿cierto? Según cómo lo tengan. Porque, bueno, recuerden que en estas pestañas están las tablas de referencia. Entonces tenemos esta tablita que es para los controles, ¿cierto? Y para cada control lo vamos a calificar, ¿cierto? Dependiendo de cómo sea ese control. Entonces, si yo no tengo controles, entonces lo voy a calificar como 1, ¿cierto? Si tengo un control, ¿cierto? Pero ese control pues no está documentado, no tiene responsable, ¿cierto? Entonces tampoco pues es como muy efectivo para lo que yo necesito, entonces lo voy a calificar como 2, ¿cierto? Y así voy subiendo en la escala, ¿cierto? Los mejores controles son aquellos que se califican como 4 o 5. Estas tablas de referencia tampoco son obligatorias, ¿cierto? O sea, son necesarias para esta herramienta, sí, pero ustedes como laboratorio las pueden construir como ustedes quieran. Pueden hacer escalas, por ejemplo, solamente del 1 al 3 o de 1 a 10, dependiendo cómo ustedes quieran clasificar controles, ¿cierto? Solo que las más conocidas son estas de 1 a 3 o de 1 a 5. En este caso, pues vamos a usar las de 1 a 5. Y en la parte de acá tenemos una tabla para la probabilidad y una tabla para el impacto, ¿cierto? Que la tenemos aquí. Entonces, bueno, y en la pestaña de acá tenemos la evaluación del riesgo, ¿cierto? Ya vamos a decir qué nivel de riesgo tiene cuando yo ya sé la probabilidad y el impacto, ¿cierto? Cuando ya les he dado una calificación. Entonces, volvemos aquí al riesgo. Entonces, luego vamos a decir si ese control disminuye la probabilidad o si disminuye el impacto o ambos. En este caso, el primer control, el formato de imparcialidad, ¿cierto? Decimos que disminuye la probabilidad, sí, ¿cierto? Pero el impacto no. A un formato pues no me va a servir como de a mucho cuando ese riesgo se materialice, ¿cierto? Para el segundo control también decimos que disminuye la probabilidad sí, pero el impacto no. Y así también para el tercer control. Con esta información, entonces, ustedes deciden qué calificación le van a dar a esos controles, ¿cierto? En este caso, pues hemos decidido a todos tres darles un valor de 4, ¿cierto? Dependiendo de esta tabla de referencia que ustedes tienen aquí, ¿cierto? Todos los tres controles están documentados, ¿cierto? Tienen unos responsables y unos seguimientos. Por lo tanto, lo vamos a clasificar como 4. Y en valor cualitativo le ponemos moderada. ¿Hasta ahí va bien? Sí. Bueno, entonces, la herramienta dice que yo tengo que dar un solo valor por todos los controles que yo tenga.
Entonces, yo debo sumar los valores de cada control, ¿cierto? Y sacar un promedio. En este caso, pues como todo es 4, ¿cierto? El promedio me va a dar 4. Pero si yo tengo otros valores aquí, entonces yo sumo, saco el promedio y ese promedio es el que yo lo voy a colocar aquí. Como este promedio, las tablas son con números enteros, entonces yo tengo que aproximar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo obtengo, por ejemplo, de promedio un 3.5, entonces yo aquí aproximo a 4. O si tengo un 3.3, entonces yo aproximo a 3, para que este valor me quede como un número entero. El 4 pues corresponde a una clasificación moderada. Con estas barreras, entonces, yo ya entro a realizar la valoración del riesgo, ¿cierto? Que está aquí. Y esta valoración del riesgo, pues está dada por una probabilidad, ¿cierto? El impacto, y multiplicando la probabilidad por el impacto, yo puedo determinar el nivel de riesgo, ¿cierto? En este caso, le hemos dado un valor de 1 a la probabilidad y un valor de 4 al impacto. ¿Eso por qué es? Miren, porque si nos vamos aquí a las tablas de referencia, vamos a revisar la probabilidad, ¿cierto? Y esta probabilidad también tiene una escala, ¿cierto? Del 1 al 5. 1 dice que significa que el riesgo puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales y o la eficacia de los controles es muy alta. Claro, si yo tengo unos controles muy buenos o muchos controles, entonces es muy poco probable que ese riesgo pues se dé, se materialice, ¿cierto? Pero si ese riesgo, por ejemplo, tiene altísima probabilidad de que se materialice, entonces yo lo clasifico como 5, ¿cierto? Y así voy revisando escala por escala para ver qué puntuación yo le puedo dar. Algo que ustedes deben tener en cuenta aquí es que, por ejemplo, si ustedes lo clasificaron como 1 y cuando ustedes reciban una auditoría de 17.025, el auditor no puede, por ejemplo, colocarles una no conformidad porque el auditor cree que usted debió clasificarlo en 2, ¿cierto? No puede por ahí porque la norma 17.025 no le dice que usted clasifique estos riesgos, simplemente la norma le dice que identifique y gestione los riesgos. Y usted como laboratorio es el que se hace responsable de esa gestión, ¿cierto? Usted es el responsable de ver cómo es que va a gestionar esa parte. No importa que usted, puede que el auditor les dé sugerencias, ¿cierto? Que es diferente, de que usted le puede decir, mire, mejor no lo clasifique como 1, mejor clasifíquelo como 3, ¿cierto? Porque mire que este riesgo, por ejemplo, tiene más probabilidad de ocurrir, pero ya son sugerencias, no pueden de pronto irse por el lado de las no conformidades. Bueno, entonces en este caso, para ese riesgo lo hemos clasificado como 1. La tabla anterior de estos controles, esta recuerden que es para cada control, ¿cierto? Que un riesgo puede tener muchos controles o no tener ningún control. Mientras que la tabla de la probabilidad y el impacto es para el riesgo en sí, ¿cierto? No es para los controles, sino para el riesgo. En este caso, pues lo hemos clasificado como 1 en cuanto a la probabilidad, porque la probabilidad de que ocurra es muy baja. Y en cuanto al impacto le hemos puesto 4, ¿cierto? Porque si se materializa el riesgo, el impacto sí sería alto, ¿cierto? O sea, si se da una presión indebida en un laboratorio, eso pues va a perjudicar en gran medida. Entonces, en cuanto al impacto, se ha clasificado como 4, ¿cierto? Un valor cualitativo mayor, y eso quiere decir que si el riesgo pues llega a presentarse, entonces tendrá pues graves consecuencias sobre el laboratorio, ¿vale? Pero como les digo, ustedes pueden clasificarlo en 3, en 2, como ustedes consideren que ese riesgo pues, va a impactar a sus procesos. Vamos por acá.
Bueno, entonces, cuando ustedes ya le dan una clasificación a la probabilidad y al impacto, lo que hacen es multiplicar estos dos números, ¿cierto? 1 por 4 da 4, ¿cierto? Y ese resultado ustedes lo ubican en esta tablita, ¿cierto? Entonces, miren, teníamos la probabilidad 1, ¿cierto? Por el impacto 4, entonces me da 4. Y tenemos esta clasificación de colores, ¿cierto? Donde el verde pues significa que este es un riesgo pues que se puede manejar dentro del laboratorio, que no hay mucho problema con asumir este riesgo. Mientras que el color rojo pues ya es una situación de máxima alerta para el laboratorio y hay que concentrar todos los esfuerzos en aquellos riesgos donde se clasifiquen en estas zonas, ¿cierto? En la parte alta y en la parte extrema, ¿cierto? Pero los verdes y los amarillos, pues el laboratorio como que los puede manejar fácilmente y con los controles que ustedes tengan, pues esos son suficientes. Mientras que si un riesgo se clasifica en estas zonas, digamos que el laboratorio puede decir, bueno, yo tengo 3 controles, entonces voy a implementar otros 3, ¿cierto? Porque necesito contener este riesgo, porque estos riesgos de pronto pues pueden causarle muchísimos problemas al laboratorio. 4 es un riesgo medio, ¿cierto? Sí, es medio. Entonces, este colorcito, pues ya ustedes lo colocan aquí, ¿cierto? Rojo. Y ustedes ese color ya les dice qué hay que hacer con. Luego hay que decidir la opción de manejo, ¿cierto? De ese riesgo, que también la encuentran aquí, miren, ¿cierto? Entonces, en esta parte de los amarillos, pues aquí el laboratorio puede decidir qué va a hacer. En este caso, pues lo vamos a asumir, ¿cierto? Normalmente en el riesgo medio y en el riesgo bajo, el laboratorio pues puede asumir esos riesgos sin ningún problema, ¿cierto? O si ya quiere, digamos, como implementar pues más medidas, las puede hacer, ¿cierto? Los controles. Cuando ustedes hagan por primera vez este ejercicio dentro de sus laboratorios, ustedes van a tener una lista de riesgos, ¿cierto? Van a ser muchos riesgos. Pueden tener unos 20 o 30 riesgos, bueno, el tamaño del laboratorio y las actividades que ustedes realizan. Pero el laboratorio, perdón, la norma 17025 no le dice que usted tenga pues que gestionar todos los riesgos, ¿cierto? Ustedes como laboratorio pueden decidir qué tipo de riesgos son los que realmente, por ejemplo, van a empezar a gestionar, ¿cierto? Porque recuerden que toda esta parte de gestión, una que tiene que tener personas responsables que estén al frente de estos seguimientos, ¿cierto? Una persona que esté, por ejemplo, haciéndole seguimiento a los controles, a las acciones preventivas, bueno, vigilando las fechas, bueno. Y esto también requiere recursos, requiere dinero y requiere tiempo. Entonces, entre más riesgos ustedes estén gestionando, pues más recursos, más tiempo, ¿cierto? Más desgaste administrativo, técnico, para hacerle frente a todos estos riesgos. Por lo tanto, la recomendación es que ustedes, dentro de ese listado que ustedes hayan obtenido en sus primeros análisis, prioricen. Digan, bueno, de estos 30 riesgos, vamos a empezar a gestionar estos primeros 10, ¿cierto? Porque son los más críticos, son los que de pronto se han clasificado por estos lados, ¿cierto? En el lado alto y en riesgos extremos. Pero no se les olvide que hay unos riesgos que la norma 17025 sí obliga a que usted sí los tiene que tener, que son los riesgos a la imparcialidad. Eso sí, usted los tiene que estar identificando continuamente y realizándole gestión. Si dentro de sus auditorías o dentro de la supervisión interna que ustedes tengan como laboratorio, se dan cuenta que van apareciendo nuevos riesgos a la imparcialidad, entonces inmediatamente los incorporan a esta matriz de riesgos, ¿cierto? Y le hacen el seguimiento, tal cual como este ejemplo. Bueno, una vez ustedes hayan definido la opción de manejo, entonces van a plantear unas acciones, ¿cierto? Preventivas, son como los refuerzos, ¿cierto? Que ustedes van a tener para los controles iniciales que ustedes ya tienen.
En este caso, para este ejemplo, pues como acción preventiva hay que tener una supervisión continua del personal, ¿cierto? Vamos a continuar con las auditorías internas del 2025 y se aconseja pues que en esas auditorías internas ustedes incluyan, ¿cierto?, el seguimiento a esta matriz de riesgo. Como otro refuerzo tenemos que incluir una charla de imparcialidad y conflicto de intereses en las capacitaciones anuales del laboratorio. Y estas acciones pues tienen que tener unos responsables, ¿cierto? Unos responsables que ustedes son libres de decidir eh, quién hará esta parte del seguimiento y la frecuencia, ¿cierto? Puede ser mensual, semanal, anual, bueno, como ustedes quieran definirlo. También colocan unas fechas, ¿cierto? Para que ustedes se acuerden que ese seguimiento pues se tiene que hacer en tal fecha y de esto debe quedar un registro de ese seguimiento, ¿cierto? Ustedes definen cómo va a ser ese registro. Ustedes lo pueden hacer mediante un informe, un acta de reunión, o si quieren hacer un formato exclusivo para hacer seguimiento de riesgos, entonces lo pueden hacer, ¿cierto? O en esta misma plantilla, ustedes pueden colocar una columna más y colocarle, por ejemplo, observaciones del seguimiento. Y ustedes colocan ahí en el día 20 de marzo del año 2020 se llevó a cabo el seguimiento de este riesgo de presiones indebidas, ¿cierto? Y se encontraron, bueno, lo que ustedes encuentran en ese seguimiento. Y por último tenemos aquí la parte de qué se debe hacer en caso de que a pesar de los controles que yo tenga, el riesgo se materialice. Porque pues estos controles o estos procesos que ustedes tengan para la gestión de riesgos no son perfectos, ¿cierto? Simplemente son herramientas que ustedes le van a ayudar a contener los riesgos, pero puede que en algún momento las cosas salgan de control y el riesgo efectivamente se materializó. Entonces ustedes como laboratorio deben tener muy claro y saber qué hacer en caso de que los riesgos se materialicen. En este caso, pues si el riesgo de esto, las presiones indebidas se materializan, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a convocar a la alta dirección para tomar medidas urgentes, ¿cierto? Una reunión. Como segunda medida, pues se va a realizar una investigación para identificar las áreas y resultados afectados. Y en caso pues de que haya que levantar trabajos no conformes, entonces se aplicaría, ¿cierto?, el procedimiento de trabajo no conforme de todo laboratorio que tenga la disciplina 25, pues lo debe tener. Bueno, en este primer riesgo, ¿ha quedado claro? ¿Tienen algunas dudas? Una preguntita, Oscar, buenas tardes. Hola María, buenas tardes. No, yo soy Berta Aguilar, lo que pasa Hola es que Berta. ahí aparece María Carvajal porque estoy utilizando la computadora de la hija. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, una preguntita aquí, una duda. Cuando tú estableces ahí tres causas, ¿verdad? En este ejemplo, y cuando me estableces los controles, yo tengo que establecer un control para cada causa. No necesariamente, No pero no necesariamente. necesariamente, pero lo ideal sería eso, ¿no? Tener un control para cada causa, ¿cierto? Pero pues Sí, muchas porque veces, si no me crea como un vacío. Por lo menos en el último caso, el laboratorio recibe financiación de alguno de sus clientes. Y yo digo, ajá, ¿y cómo lo manejo? ¿Cómo hago yo para asegurarme que esa causa no me va a originar a mí el riesgo, me va a materializar el riesgo? sí, mira que por ejemplo, pues el laboratorio no obliga, digamos, como a tener una política de imparcialidad, ¿no? Pero normalmente lo que se hace es en el manual de calidad, ¿cierto? Que tampoco es obligatorio en esta norma, pero es Pero bueno, es pero es necesario. necesario tener un manual de calidad. Sí, Entonces, en ese señor. manual de calidad uno puede declarar que, por ejemplo, está prohibido recibir financiación de los clientes, ¿cierto? Entonces el manual de calidad también se convierte en un control.
¿cierto? Que ustedes lo pueden incorporar a esta matriz de riesgos si así lo quisieran. Claro. Bueno, ok. ¿Más preguntas tienen al respecto? Entonces, si se dan cuenta, miren que la matriz de riesgos es una herramienta muy fácil de diligenciar, ¿cierto? Y va quedando bien organizada la parte de la gestión. Usted ya identifica riesgo, sabe qué controles tiene, sabe en qué nivel está, quién es que le va a hacer seguimiento, ¿cierto? Sabe exactamente todo lo que tiene que hacer para hacerle frente a este riesgo. ¿Yo puedo hacer alguna acotación? Sí, claro. Mira, por lo menos acá en Chile, el organismo que acredita, el INN, te obliga a clasificar el riesgo, así que es súper bueno lo que hiciste ahí, porque en realidad para nosotros el INN entrega por lo menos una lista de factores de riesgo, como donde tienes que clasificar tu riesgo. Así que en el caso de nosotros en Chile, es muy útil lo que hiciste ahí de clasificación de riesgo, porque para nosotros es una obligación, tanto Ah, cumplir la norma como cumplir la documentación del organismo acreditado. perfecto, May, muchas gracias. Sí, lo que dice May es muy cierto, ¿no? Dependiendo de cada país, pues muchos de los organismos de acreditación tienen unos requisitos propios de ellos y que uno, pues, por hacer parte del país de referencia, pues hay que cumplir los lineamientos de ese organismo de acreditación. Eh, bueno, entonces vamos a continuar con el otro ejemplo, ¿cierto? Tenemos aquí este otro que lo hemos denominado violación a la confidencialidad de los resultados. Se ha clasificado como estratégico y como imagen. Y las causas pueden ser equipos informáticos vulnerables, ingreso no autorizado al laboratorio, ataques informáticos, personal no entrenado. Y le pueden colocar las causas que ustedes en sus laboratorios pues tengan, ¿cierto? Pero miren que este riesgo es muy común en los laboratorios, porque pues por lo menos en muchos de los laboratorios que yo conozco aquí en Colombia, por ejemplo, las áreas administrativas, eh, donde tienen, por ejemplo, sus escritorios los analistas o los computadores. Bueno, cuando uno entra, se da cuenta que encima de los escritorios pues, hay informes de resultados, hay cálculos de los análisis, ¿cierto? La gente que va a vender productos de Avon, de revistas, ¿cierto? Que entra a ofrecerle a la gente, los reúne, bueno, y esa persona puede, entrar a esas oficinas, observar resultados, encuentra a los técnicos en reuniones discutiendo no conformidades o información confidencial de los clientes, ¿cierto? Y uno a veces sin percatarse puede estar, digamos, violando la confidencialidad de esa información, ¿cierto? De los resultados. O, por ejemplo, la mala práctica que se tiene de tener los teléfonos celulares dentro de los laboratorios, ¿cierto? Los teléfonos celulares tienen cámaras, en todo momento están grabando en incógnito y uno no sabe quién lo está grabando, ¿cierto? Quién está escuchando las conversaciones de los resultados, etcétera. Entonces, existen muchísimas causas para que este riesgo pues, se materialice. ¿Qué consecuencias pues, puede tener para el laboratorio? Daño a la imagen del laboratorio, claro. Afectación a la salud o a la vida de las personas, ¿cierto? Imagínense ustedes que un laboratorio, por ejemplo, hace ensayos o análisis de, por ejemplo, de VIH, ¿cierto? Y esa información de los resultados de los pacientes pues se filtra en redes sociales, en medios de comunicación, ¿cierto? Entonces una persona, por ejemplo, puede llegar hasta el suicidio porque está expuesta su dignidad, bueno, eh, sí, su vida se pone en riesgo por cuestiones, por descuidos a veces de una simple protección de la información. Entonces también pueden haber sanciones penales, disciplinarias y monetarias.
Entonces miren que este riesgo pues va a tener unas consecuencias bien fuertes sobre el laboratorio en caso de que se materialice. Vamos a ver qué ejemplos de controles se tienen para este riesgo. Entonces, tenemos un ingreso a los equipos informáticos mediante contraseña. Tenemos una señalización de área, ¿cierto? Donde se dice, bueno, aquí solamente entra personal autorizado, o a esta área solamente entra Pepito Pérez o X persona, ¿cierto? Nadie puede entrar a esa área si no es esa persona. Y también tenemos unas capacitaciones continuas al personal sobre confidencialidad de los resultados. Esta parte de la educación al personal del laboratorio es bien importante porque a veces se comete el error, por ejemplo, de capacitar solo una vez, ¿cierto? Y de creer que con una capacitación el personal ya quedó entrenado o ya quedó listo, ya comprende las situaciones, cuando muchas veces las personas solamente asisten a las capacitaciones o reciben una información solamente por cumplir, ¿cierto? Como por hacer ver de que yo entiendo o de que yo me voy a comprometer con esas cosas. Entonces, el programa de formación del laboratorio debe estar diseñado de tal manera que permita evidenciar que el personal efectivamente pues está comprometido, que efectivamente entiende, ¿cierto? Que le duelen las causas, perdón, los procesos del laboratorio, ¿cierto? Que se pueda hacer como seguimiento a ese tipo de cosas. La formación continua es muy importante. Bueno, para estos controles, entonces, para el primero, pues tenemos un formato para el ingreso del registro de contraseñas, ¿cierto? Que deben, pues, esas contraseñas también estar en un lugar seguro, en una persona confiable, ¿cierto? Porque si esas contraseñas las pierde la persona que tenía que resguardarlas, ¿cierto? Y luego la persona que las tiene que usar se olvida, entonces luego es un problema. Un formato para el ingreso de personal externo a las áreas del laboratorio. Tengan cuidado cuando ingresan personal externo, ¿cierto? Hacer mantenimiento de equipos o los mismos auditores, ¿cierto? Que van a hacer auditorías internas o los mismos auditores de los organismos de acreditación. A veces el personal como que por el hecho de que son auditores, entonces a ellos no hay que exigirles nada, cuando no es así. O sea, esas personas son personal externo y hay que tomar todas las medidas del caso para que toda la información que ellos van a tener acceso directo, pues esté protegido y el laboratorio sepa que esa información pues no se va a divulgar a terceros. Y tenemos un formato de asistencia a las capacitaciones. Si ustedes también quieren, aquí pueden colocar un formato, un registro para evaluar la eficacia, ¿cierto?, de las capacitaciones o de la información o entrenamientos que ustedes hayan dado. Bueno, este primer control entonces disminuye la probabilidad, pues sí, ¿cierto? Pero el impacto no, porque si este riesgo se materializa, pues el impacto va a ser el mismo, sea que yo tenga o no este formato de contraseña. Y para los demás lo mismo, ¿cierto? Disminuyen la probabilidad, sí, pero al impacto pues como que no le hace mucho efecto. Se van a clasificar, ¿cierto? Lo mismo que la anterior, como 4. Para las personas que no alcanzaron a ver el primer ejemplo, entonces habíamos dicho pues que esta clasificación de los controles pues está aquí, ¿no? En esta partecita donde, donde están estas tablitas, ¿cierto? Para los controles, para la probabilidad y el impacto. Entonces en esta escala del 1 al 5 yo voy clasificando, ¿cierto? Esos controles. En este caso pues están clasificados como 4 porque esos controles pues están documentados, ¿cierto? Han sido efectivos para el propósito que ha definido el laboratorio y tienen unos recursos y unos responsables. Pero en caso de que eso no existiera, pues entonces ustedes ya lo van clasificando como 3 o como 2. Y 1 es cuando ustedes no tienen controles. Bueno, y esta parte, aquí ustedes sacan el promedio, ¿cierto? Suman la calificación que les haya dado para cada control, ¿cierto? Suman todo esto y sacan un promedio. Y este promedio, lo que les decía anteriormente,
lo deben aproximar, ¿cierto? Si aquí les da un valor, por ejemplo, de 2.8, entonces aquí lo van a aproximar a 3, ¿cierto? O si les da 4.2, entonces lo van a aproximar a 4, porque la tabla de referencia está en valores enteros, no tiene decimales. Entonces, lo que sigue es hacer la valoración del riesgo con los controles. A veces, los laboratorios también pueden optar por hacer esta valoración del riesgo antes de los controles, ¿cierto? Para ver el antes y el después con las barreras que yo tengo como laboratorio. Entonces puede ser que, por ejemplo, este riesgo antes de los controles esté clasificado como un 12, ¿cierto? O como un 16, bueno, dependiendo de la probabilidad y del impacto. Pero cuando yo le aplico los controles, entonces la idea es que el nivel de riesgo disminuya, ¿cierto? Porque si el nivel de riesgo no disminuye, pues entonces los controles que yo tengo no están sirviendo para nada. La idea es que los controles que ustedes tengan, pues sean unos controles que efectivamente vayan a impactar sobre ese riesgo, ¿cierto? Bueno, pero en este caso, este formato está construido solamente con, no tenemos un antes, ¿cierto? No, una evaluación de riesgo ya con los controles en mente. En este caso, a la probabilidad le hemos dado un valor de 2 y al impacto un valor de 4. Recuerden, entonces, miren que el riesgo anterior lo clasificamos en la probabilidad como 1. En este caso lo pusimos como 2. Y vamos a ver por qué se clasificó como 2. En este caso, 2 significa improbable, ¿cierto? Que el riesgo puede ocurrir en algún momento y o la eficacia de los controles es moderada, ¿cierto? Se ha presentado una vez en los últimos 5 años. Si usted tiene un riesgo que se ha presentado una vez en los últimos 2 años, lo va a clasificar como 3. O si es un riesgo que se ha presentado en el último año, entonces como 4. O si es más de una vez en el último año, como 5. Pero también teniendo en cuenta si la eficacia de sus controles pues, es buena o es mala. Bueno, en este caso pues también se ubica en la zona amarilla, ¿cierto? La zona media. Y el laboratorio también ha decidido asumir ese riesgo. ¿Qué acciones preventivas tenemos? Bueno, vamos a continuar con los controles que ya se tienen, ¿cierto? No es necesario implementar más controles para este ejemplo, pero ustedes pueden decidir que van a implementar nuevos controles si así lo consideran necesario. También vamos a continuar con las auditorías internas de 16025, ¿cierto? Donde se incluya el seguimiento a esta matriz de riesgos. Y también vamos a contratar los servicios de un software antivirus y un software contra hacks. Ustedes decidirán toda la protección que le quieran poner a su sistema de gestión de la información, ¿cierto? Recuerden que la norma 17025 en la parte 711 pues habla ya de un link, ¿cierto? De un software que hace la gestión de la información y de los datos en todo el laboratorio. Pues los laboratorios pequeños como que todavía no tienen implementado un link, ¿cierto? Pero los laboratorios grandes, ellos sí manejan ya sistemas de gestión de la información. Pero ya con esta versión de la 17025, no se les haga raro que en la próxima versión, por ejemplo, ya sea obligatorio, ¿no? Tener un sistema de gestión de la información, ¿cierto? Para que ya no estemos usando papeles, ¿cierto? Los registros en físico, bueno, etc. Lo mismo que en el anterior, ¿cierto? Hay que tener unos responsables, ¿cierto? Que en este caso pues, es el director del laboratorio y el líder de calidad. Se va a hacer un seguimiento anual, ¿cierto? Va a comenzar o comenzó, digamos, en enero de este año y terminará el 31 de diciembre. Pero eso no quiere decir que para el 2021, entonces el laboratorio ya no va a hacer seguimiento a esta matriz, sino
que esta matriz se va a actualizar y las nuevas fechas pues ya serán las del año 2021. Bueno, ¿qué hacer en caso de que este riesgo se materialice? Entonces, si a pesar de los controles, este riesgo en algún momento pues se materializa, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a convocar a la alta dirección para tomar medidas urgentes. Perdón, este era el anterior, ¿no? No, este es el actual, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como segunda opción, realizar una investigación para identificar las áreas de afectados y también vamos a levantar trabajos no conformes en caso de que sea necesario aplicar dichos trabajos. ¿Preguntas con respecto a este segundo ejemplo? Yo tengo preguntas sobre las oportunidades, así que yo creo que al final. ¿Sobre las oportunidades? Sí, Cuéntame. no sé, con respecto, por ejemplo, sabemos que en el caso de los controles a los riesgos ayudan a que no ocurran, obviamente. Sí, Y sí. en el caso de las oportunidades, ¿traban o entorpecen que sucedan las oportunidades? No, los controles que ustedes deben tener para las oportunidades deben ser controles que ayuden a que la Que oportunidad, ayuden. que ayuden, claro, Ah, ya. sí, sí, solamente para que se dé. Por ejemplo, mira, tú puedes tener una oportunidad de renovar los equipos del laboratorio, ¿cierto? Una oportunidad que tú tienes. Sí, Entonces, para poder renovar un control de los que tú puedes tener, por ejemplo, puede ser el presupuesto de tu laboratorio. ¿Cierto? Pues puedes tener un presupuesto que efectivamente te va a ayudar a que para el próximo año compres nuevos equipos, ¿cierto? yo en mi Otro, caso hice un análisis, esto ya lo hicimos, entonces nosotros lo entendimos distinto y pensamos que los controles en este caso eran algo como negativo hacia la oportunidad y nosotros pusimos que, no sé, por ejemplo en el caso de inversiones era como falta de recursos, no sé qué, como ese no, la no, tomamos como por el lado negativo y hicimos la oportunidad, o sea, en este caso la oportunidad de mejora para que sucediera. entonces mira que otro control para una oportunidad puede ser el talento humano, ¿cierto? Que tú puedes tener un talento humano muy comprometido, muy capaz, muy inteligente y eso te va a ayudar a que la oportunidad se materialice. Ya, y el manejo en esos casos, porque obviamente también lo clasificamos como por su impacto, ¿cierto? Por su impacto y por sus consecuencias, ¿o no? También lleva clasificación Eh, la oportunidad. Sí, pero entonces mira que en los riesgos negativos tú debes tratar de que el nivel de riesgo sea muy bajo. Mientras que Exacto, en la y oportunidad la tú otra es debes al revés. al revés, Claro, que se te sí, dé rápido, que el impacto sea grande, ¿cierto? Entonces claro, es por ese lado. claro. Pero si para la oportunidad le puedes cambiar los colorcitos a esta tabla, Sí, ¿cierto? sí, 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 lo hicimos así. Aquí le pones verde y acá le pones Mm, rojo. claro, o que era oportunidad alta, oportunidad baja, al revés. Sí, Claro, sí, sí, como tú claro, quieras construir. O sea, esto no es una camisa de fuerzas, ¿no? sí, claro. Ustedes la adaptan a como ustedes Sí, lo de vean. hecho yo lo hice con como 4 escalas. Y en el caso del manejo, ¿el manejo solamente es hacer la acción, la mejora o no hacerla o hacerla rápido o lento? Una cosa así, porque en el otro caso puedo asumirlo. Tengo Sí, varias alternativas y en este caso pues particular de la oportunidad. en el caso de las oportunidades, pues tú lo que deberías hacer, pues es asumirlas todas, ¿cierto? Claro, cierto, eso hice nosotros, pero no Porque sabíamos si había otra alternativa o claro, algo que no. no tendría sentido evitarlas o compartirlas, pues no. No, claro. Bueno, ¿Puedo querido. hablar? ¿Puedo Sí, decir claro. algo? Sí, claro. Sí. Ahí para el caso de la oportunidad también yo tenía en algunas, que otras veces he hecho esto, eh, por ejemplo, cuando hay un desperfecto en un equipo y realmente ya dicen yo este equipo realmente se puede arreglar, pero hay otro de una tecnología un poquito más avanzada, cuesta un poco más caro, entonces ahí uno lleva eso como una oportunidad, el cambio del equipo,
y lo pone al final como que realmente eso va a ser provechoso para más adelante porque se van a poder recibir más servicios. Sí, sí, sí. Entonces, Sí, claro. lo hemos visto por ese lado, esa oportunidad, aunque sea un equipo que podría ayudarnos, ¿no? Pero dejarlo en caso de que falten otros, pero seguir con el más moderno, con una versión mejorada, y esa oportunidad la llevamos en toda la matriz. Y otra cosa también que yo acá muchas veces he antepuesto el proceso donde ocurre esto, para clarificar mejor toda la matriz, el Sí, proceso. claro, sí, Sí, o sea, también es bueno que ustedes coloquen una columna que diga el proceso, ¿cierto? Este es un Claro. proceso de compra, es un proceso de la parte técnica, de la parte sí, de calidad, administrativo. Ustedes Claro. también lo pueden colocar y no pasa nada. Lo importante es que mm, ustedes hagan una identificación de riesgo, ¿cierto? Identifiquen unas consecuencias, unas causas, unos controles y al final ustedes sepan qué hacer, ¿cierto? Con ese riesgo. Eso es lo que básicamente a ustedes les va a servir para sus laboratorios. O sea, la norma, la 17025, no les obliga a que ustedes tengan un sistema formal de gestión de riesgo. O sea, no es obligatorio. Simplemente que la norma, la 17025, recomienda el uso de la ISO 31000, pues porque es una norma que está aceptada, ¿no? En la mayoría de países, es una norma fácil de entender. Y la 31010, pues también a ustedes como laboratorio les da pues un montón de herramientas para que ustedes escojan cómo van a hacer su gestión de riesgos. Pero como les decía al comienzo pues, de esta charla, la matriz de consecuencias y probabilidades pues es una herramienta que es fácil, ¿no? Fácil de entender, de gestionar. No sé si ustedes, entonces, ya llevamos una hora, no sé si ustedes quieran que revisemos otro ejemplo. mire, para terminar lo de oportunidades, entonces se supone que si yo valoro la oportunidad sin importar el valor que tenga esta, tengo que asumirla, o sea, realizarla o como lo diga, ¿cierto? Eh, Como que vale la pena, o sea, la valorizo en su impacto y en su consecuencia, pero igual tengo que asumirla, no tienen otra clasificación como la otra, ¿cierto? Ese es como el punto. Sí, pero digamos que de pronto puede caber también la parte de compartirla, ¿cierto? Porque esa Claro, oportunidad, por ejemplo, si requiere, por ejemplo, si ustedes son un laboratorio que dependen, ¿cierto?, del presupuesto de la empresa o son un laboratorio del gobierno, entonces ustedes, digamos que solitos no tienen el dinero, por ejemplo. claro. Entonces tendrán que compartir esa oportunidad con otras áreas, ¿cierto?, para que eso se materialice. O, por ejemplo, ustedes pueden depender del área de recursos humanos, ¿cierto?, de talento humano, para capacitar al personal o para Claro. mandarlo a entrenar, bueno, lo que sea. Mm, Entonces, esa oportunidad también será compartida, ¿cierto? La mm. responsabilidad. Bueno, ya hicimos dos ejemplos, no sé si quieran que hagamos otro o quedó, pues, yo creo que ahí está claro, ¿cierto? Para mí Sí, sí está claro. sí. Bueno, mi recomendación entonces es que terminen sus actividades juiciosos, el material pues que tienen ahí en el curso, lo lean, ¿cierto? Ahí hay unos videos. Esta sesión pues queda grabada, ¿cierto? Será colgada en el curso, ¿cierto? Para que ustedes la tengan de recuerdo. Y el día lunes que terminemos pues todas las actividades, entonces se les enviará ya el día martes o máximo el día miércoles su certificado, se les entregará esta matriz de riesgos que, como les digo, es una matriz completa que tiene bien 20 ejemplos. Se les entregará también el procedimiento escrito para que ustedes lo adapten a su laboratorio.